dedo en pleno mes de junio. Abby Reeves se tocó la parte baja de la espalda con la mano, tratando de aliviar el dolor sordo. Se sentó en un banco a la sombra de un roble y respiró hondo. El séptimo mes de embarazo no era fácil, sobre todo con este calor. Delante de ella estaba la parcela del futuro jardín público, su nuevo proyecto. El cliente quería un oasis de frescor entre la jungla de piedra de la zona comercial de la ciudad. Abby sacó un portapapeles y un lápiz de su bolso y empezó a esbozar un diagrama de los arbustos que rodearían la zona central. No se compadezca, señora Reeves. Se oyó una voz detrás de ella. Abby se dio la vuelta. Dwight, el capataz, caminaba hacia ella con un vaso de agua en la mano. Debería descansar más en su puesto. Abby sonrió y cogió el agua. Gracias, Dwight. Pero solo tengo que terminar un par de dibujos y el proyecto estará listo para empezar. Cuídate de todos modos. El hombre sacudió la cabeza. Es solo un jardín público, puede esperar. Pero para Abby no era solo un jardín público. Era el último gran proyecto antes de su baja por maternidad, y quería terminarlo a la perfección. A Abby le encantaba su trabajo como paisajista. Crear espacios armoniosos y llenos de vida entre hormigón y cristal. Ahí veía ella su vocación. A las 4 de la tarde, el calor se había vuelto insoportable. Abby decidió que ya era suficiente por hoy. Recogió sus dibujos y se dirigió a su coche, aparcado a la sombra de un edificio vecino. Puso el aire acondicionado a tope y se permitió un momento de felicidad, disfrutando del aire fresco que le acariciaba la cara. La casa estaba tranquila y vacía. Regan no volvería hasta las 7. Abby entró en el salón, se quitó los zapatos y estiró las piernas en el sofá con placer. El bebé que llevaba dentro respondió con un suave codazo, como si quisiera recordarle su presencia. Yo también echo de menos a papá, cariño, susurró Abby, acariciándole el vientre. Regan solía venir siempre corriendo a casa. A menudo preparaban la cena juntos, riendo y contando chistes. Luego cenaban en el porche, si el tiempo lo permitía, y compartían las experiencias del día. Pero en los últimos meses, las cosas habían cambiado. Regan empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, volviendo más tarde y más silencioso. Era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Abby suspiró pesadamente y se levantó del sofá. No podía dejarse llevar por la tristeza. Era malo para el bebé. Se dirigió al cuarto del bebé, la habitación que había sido el estudio de Regan. Las paredes recién pintadas de color menta, la cuna blanca que le había regalado Thalía, la suave alfombra en forma de nube. Todo allí respiraba expectación y ternura. Abby se acercó a la cómoda y abrió el cajón superior. Había bodys diminutos, toallitas, calcetines, todo lo que un bebé necesitaría en los primeros meses. Sacó un gorrito de punto y se lo apretó contra la mejilla, imaginando lo pronto que se lo pondría en la cabeza a su bebé. El sonido de la puerta al abrirse la interrumpió. «Abby», la voz de Regan sonaba cansada. «Estoy en la habitación del bebé», respondió ella, guardando apresuradamente el gorro en el cajón. Regan apareció en la puerta, aflojándose la corbata. Unas ojeras y una mirada arrugada delataban su cansancio, o insomnio. Últimamente se quejaba mucho de no dormir bien. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó Abby, acercándose a su marido. «Lo de siempre. Burocracia, controles, papeleo», se encogió de hombros Regan. «¿Y tú qué haces?». «Estoy mirando cosas para el bebé. Sabes, creo que deberíamos comprar otro juego de sábanas para la cuna. Y quizá un par de monos más abrigados. El invierno en Laredo es suave, pero aún así...». Regan asintió, pero su mirada se deslizó más allá de su mujer, hacia la ventana. «Sí, por supuesto. Compra lo que creas que necesitas». Abby se mordió el labio, reprimiendo su decepción. Cuando se enteraron de que estaba embarazada, Regan se había alegrado muchísimo. Había acudido a todas las citas con el médico. Había elegido con ella el color de las paredes de la habitación del bebé e incluso había montado él mismo la cuna. Pero cada mes que pasaba su entusiasmo disminuía y era sustituido por una especie de indiferencia. «¿No quieres ver lo que compré en las rebajas?». Abby hizo otro intento. «Son unos patucos de osito muy monos. Quizá más tarde». Regan se frotó el puente de la nariz. «Estoy muy cansada. Quiero darme una ducha». Abby vio cómo su marido se marchaba al baño y sintió que el corazón se le apretaba de dolor. ¿Qué había pasado con su relación?
¿Dónde había quedado la cercanía, el calor que siempre había existido entre ellos? La noche transcurrió en un silencio que ya le era familiar. Regan cenó sin levantar la vista del plato, y luego se sentó frente al televisor con una botella de cerveza. Abby intentó hablarle de sus planes para el fin de semana, pero solo obtuvo respuestas de una palabra. Cuando sonó su teléfono, Regan miró rápidamente la pantalla y salió al porche, cerrando bien la puerta tras de sí. A través del cristal, Abby pudo verle nervioso, de un lado a otro, hablando con alguien. No era la primera vez que le ocurría. Misteriosas llamadas telefónicas tras las cuales Regan se ponía aún más nervioso e irritable. Abby sabía que debía preguntarle qué ocurría, pero cada vez aplazaba la conversación. Quizás se trataba de problemas en el trabajo. Las situaciones estresantes se daban a menudo en la aduana, y Regan no siempre podía hablar de ellas debido a la confidencialidad. La conversación telefónica terminó, pero Regan no regresó al salón. Permaneció de pie en el porche, mirando fijamente a la oscuridad. Abby solo podía ver su silueta, cuyos hombros parecían repentinamente encorvados, como bajo el peso de un peso invisible. A las 11:30, Abby subió al dormitorio. Normalmente se acostaban juntos, pero últimamente Regan se quedaba despierto hasta tarde, diciendo que no podía dormir. Se duchó, se aplicó crema hidratante en la creciente barriga y se tumbó en la cama con un libro, una guía para futuras mamás. El sueño no llegaba. Al otro lado de la ventana, el laredo nocturno zumbaba y una sirena de policía ululaba en algún lugar a lo lejos. Abby intentó concentrarse en el texto, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Regan y a su extraño comportamiento. Hacia medianoche, Abby oyó que su marido subía las escaleras. Entró en el dormitorio en silencio, intentando no hacer ruido, al parecer pensando que ella ya estaba dormida. Abby se hizo la dormida y le oyó desvestirse en la oscuridad. La cama se hundió bajo su peso. Antes Regan siempre la había abrazado antes de acostarse, aunque hubieran estado peleando. Ahora estaba tumbado en el borde, sin tocarla. Por la mañana, Abby se despertó con el ruido de la puerta al cerrarse. Regan se había marchado sin despedirse. Sobre la mesa de la cocina encontró una breve nota. Turno de mañana. No me esperes para cenar. Abby apretó la nota en un puño y sintió que la desesperación se apoderaba de su interior. Esto no podía durar para siempre. Tenían que hablar, averiguar qué estaba pasando. El día transcurrió en un frenesí de actividad. Abby terminó el proyecto del jardín público, envió los planos al cliente y quedó con Thalía para comer. Su amiga se dio cuenta de que Abby parecía agotada. ¿Te encuentras bien?, preguntó poniendo la palma de la mano sobre la de Abby. Hoy pareces perdida. Solo estoy cansada, descartó Abby. Las últimas semanas de un proyecto siempre son agotadoras. No hablaba de sus problemas con Regan, en parte por orgullo, en parte por la esperanza de que las cosas se arreglaran solas. Tal vez cuando llegara el bebé, cuando llegó a casa aquella tarde, Abby decidió hacer una limpieza general, en parte para mantenerse ocupada, en parte porque faltaba poco para el nacimiento, y la casa tenía que estar perfectamente limpia para la llegada del bebé. Recogió la ropa y revisó el cesto de la ropa sucia. La chaqueta de Regan, la que se había puesto ayer, llegó la última. Por costumbre, Abby comprobó los bolsillos antes de meter la prenda en la lavadora. En el bolsillo interior derecho encontró una hoja cuádruplemente doblada, un cheque del restaurante Silver Moon. Abby alisó el cheque. La fecha era de anteayer. Eran las 8 de la tarde. Cena para dos, incluidas 2 botellas de vino caro, y una cantidad que le hizo enarcar las cejas. The Silver Moon era uno de los restaurantes más caros de Laredo. Abby y Regan solo habían estado allí una vez, en su 5º aniversario de boda. Regan había dicho entonces que esos sitios no eran para su presupuesto, pero según el recibo, anteayer por la noche no solo había cenado allí, sino que se había gastado una cantidad equivalente a su presupuesto semanal para la compra. Y eso la noche en que había dicho que se quedaría hasta tarde en el trabajo debido a una inspección no programada. Abby se hundió en el borde de la cama, apretando el cheque en la mano. Un restaurante para dos. 2 botellas de vino. Mentiras sobre el trabajo. La realidad que había ignorado durante tanto tiempo irrumpió en su conciencia con una claridad implacable. Todas esas llamadas extrañas, las devoluciones tardías, el distanciamiento emocional.
No era solo el estrés en el trabajo. Regan estaba saliendo con otra mujer. Abby había pasado la noche en vela con el malhadado cheque en la mano. Regan llegó a casa a medianoche, oliendo a whisky y cigarrillos. Se desnudó en silencio y se tumbó en su lado de la cama, fingiendo estar dormido, aunque Abby podía sentir su tensión incluso a través de la distancia que separaba sus cuerpos. Por la mañana se levantó antes de lo habitual. Abby le oía prepararse, intentando no hacer ruido. Decidió que era hora de hablar y bajó a la cocina, donde Regan se estaba terminando el café a toda prisa. «Tenemos que hablar», dijo de pie en la puerta. Regan se estremeció un poco, pero se recompuso rápidamente. «Lo siento, ahora no puedo. Tengo una reunión importante», miró el reloj. «Ya llego tarde». «¿Más importante que nuestro matrimonio?», preguntó Abby en voz baja, sacando un cheque del bolsillo de su bata. Regan se quedó paralizada, mirando el papel arrugado que tenía en las manos. Por un momento, algo parecido al miedo o la culpa brilló en sus ojos, pero rápidamente apartó la mirada. «¿Qué ocurre?», su voz sonaba ronca. «Ya sabes lo que es, Regan. Un cheque del Silver Moon. Cena para dos. 2 botellas de vino. La noche que supuestamente trabajabas hasta tarde». Regan dejó la taza sobre la mesa con tanta fuerza que el café se derramó sobre la encimera. «¿Revisaste mis cosas? Iba a lavar tu chaqueta». Abby sacudió la cabeza preguntándose cómo se atrevía a acusarla. «No te salgas del tema. ¿Con quién estabas en el restaurante?» «Con un colega», respondió Regan rápidamente. «Estábamos discutiendo un importante asunto de trabajo». «¿En un restaurante donde la cena cuesta tanto como nuestra cesta de la compra semanal? ¿Y 2 botellas de vino?». Abby sintió que la rabia la invadía por dentro. «No me mientas ahora, Regan. Era una cena de negocios», insistió cogiendo su maletín. «El cliente insistió en este sitio. Mira, llego muy tarde. Hablaremos esta noche, ¿vale?». Sin esperar respuesta, se acercó rápidamente a ella. La besó torpemente en la mejilla y salió de la cocina. Unos segundos después, la puerta principal se cerró de golpe. Abby se hundió en una silla y sintió que le temblaban las piernas. Esperaba una negativa, pero no creía que Regan le mintiera tan descaradamente, mirándola directamente a los ojos. Le dolía más que el propio hecho del engaño. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Talia. «¿Desayunamos en Morning Coffee dentro de 1 hora? Tenemos que hablar de tu cumpleaños». Abby se había olvidado por completo de su inminente cumpleaños. Parecía tan poco importante ahora, pero encontrarse con Talia era exactamente lo que necesitaba. «Te veré allí», respondió. El Morning Coffee Café había sido el lugar de encuentro favorito de ella, y Talia desde su época de estudiantes. Un lugar pequeño y acogedor con sofás de cuero desgastado y olor a productos recién horneados. Talia ya estaba esperando en su mesa habitual junto a la ventana, hojeando algo en su teléfono. «Tienes un aspecto horrible», dijo en lugar de saludarla cuando Abby se sentó en la silla de enfrente. «Y no tiene nada que ver con el embarazo. ¿Qué te pasa?». Abby siempre había apreciado esa franqueza en su amiga. Talia nunca se andaba con rodeos, siempre decía lo que pensaba. Ahora ese rasgo parecía especialmente valioso. «Creo que Regan me engaña», dijo Abby, y el sonido de sus propias palabras la hizo sentirse aún más dolida. Dichas en voz alta, la sospecha se hizo realidad. Talia no pareció sorprendida. ¿Por qué iba a pensar eso? Abby habló del cheque, del extraño comportamiento de Regan en los últimos meses, de su reacción de esta mañana. Talia escuchaba sin interrumpir, solo frunciendo el ceño o asintiendo de vez en cuando. «¿Lo sabías?», preguntó Abby terminando el relato. No parecía sorprendida. Talia suspiró, rodeando la taza con las palmas de las manos. «No sabía nada con seguridad», comenzó con cautela. «Pero el mes pasado vi a Regan en el centro comercial con una chica. Parecían cercanos. Quería decírtelo, pero no estaba segura. Podría haberme equivocado. Y luego, estabas tan feliz por el bebé que no quería arruinar mi estado de ánimo», terminó Abby por ella. «Comprendo». Se quedaron en silencio un momento, cada una absorta en sus propios pensamientos. «¿Qué hago, Talia?», preguntó por fin Abby. «Estoy embarazada. Salgo de cuentas dentro de 2 meses. Es la peor época para los problemas matrimoniales». «Cualquier momento es el peor para la infidelidad», la interrumpió Talia. «Sobre todo cuando tu mujer está esperando un bebé. Deberías saberlo, Abby, no solo por tu propio bien, sino por el del bebé». «¿Y cómo lo averiguo? Pregúntale directamente».
Ya me ha mentido esta mañana. Talía se acercó más, bajando la voz. Síguele. ¿Qué? No, no puedo. Puedes y debes, insistió Talía. Es la única forma de que sepas la verdad. ¿Cuándo suele reunirse con esta... quien quiera que sea? Se preguntó Abby. Siempre se queda hasta tarde los miércoles. Dice que tienen una reunión semanal del departamento. Hoy es miércoles. Talia enarcó las cejas significativamente. ¿A qué hora es esa reunión? De 6 a 8, normalmente. Me parece bien. Esta noche descubrirás la verdad. Abby negó con la cabeza. No puedo espiar a mi propio marido. ¿Puede mentir a su propia esposa? Talia paró. Mira, sé que es desagradable, pero te mereces la verdad, Abby. Sobre todo ahora. En el fondo, Abby sabía que su amiga tenía razón. Las vagas sospechas y las ambigüedades solo empeoraban las cosas. Necesitaba certezas para decidir qué hacer a continuación. De acuerdo, aceptó finalmente. Le seguiré hoy mismo. El resto del día pasó como un borrón. Abby intentó trabajar en un nuevo proyecto, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche que le esperaba. ¿De verdad iba a espiar a su propio marido? ¿Qué bajo habían caído? A las 5:30, Regan llamó para decir que llegaría tarde al trabajo, a una reunión, como de costumbre. Abby fingió creerlo. Por supuesto, cariño. Tómate tu tiempo. ¿Te encuentras bien? Había preocupación en la voz de Regan. Pareces extraña. Solo cansada, mintió Abby. Ha sido un día muy largo. Necesitas descansar más, dijo Regan en un tono de auténtica preocupación que hizo que le doliera aún más. Te quiero. Yo también te quiero, respondió Abby distraídamente y colgó. A las 5:45 ya estaba sentada en su coche, cerca del edificio de aduanas donde trabajaba Regan. Aparcó de forma que pudiera ver la entrada principal, pero sin llamar la atención. Exactamente a las 6, Regan salió del edificio. No fue al aparcamiento de servicio, sino que se dirigió a pie calle abajo. Abby esperó un minuto y le siguió, manteniendo una distancia prudencial. Regan caminaba a paso ligero, como si tuviera prisa por llegar a una reunión. Al cabo de una manzana, giró por Main Street y entró en el Lavender Garden Café, un local pequeño y acogedor con una terraza cubierta de enredaderas. Abby se detuvo indecisa. Era arriesgado seguirle dentro. La cafetería era pequeña y probablemente la descubriría. Por otro lado, quedarse fuera esperando parecía inútil. La solución llegó inesperadamente. Una terraza con mesas se extendía a lo largo de la fachada del café. Abby encontró rápidamente una mesa libre, colocada de forma que pudiera ver el interior a través de la ventana, y se sentó, ocultándose tras el menú. Regan se sentó en una mesa en la esquina más alejada. Frente a él había una silla vacía. Golpeaba nerviosamente la mesa con los dedos mirando el reloj. Abby pidió un té para no despertar las sospechas de la camarera y continuó su vigilancia. 10 minutos más tarde, una joven entró en la cafetería. Una rubia esbelta con un vestido azul, ajustado y zapatos de tacón alto. Caminó con paso seguro hacia la mesa de Regan, que sonrió al verla. Una sonrisa tan genuina y alegre como Abby no había visto en mucho tiempo. La mujer se inclinó y besó a Regan, no en la mejilla sino en los labios. Luego se sentó frente a él y le puso la mano encima. Abby sintió que se le iba la sangre de la cara. Una cosa era sospecharlo y otra muy distinta verlo con sus propios ojos. La realidad era mucho más dolorosa de lo que podía imaginar. Por suerte, Regan y su compañero estaban sentados lo bastante cerca de la ventana como para que Abby pudiera oír fragmentos de su conversación. «Te he echado de menos», dijo la rubia, acariciando la mano de Regan. «Estas obligaciones familiares tuyas son tan agotadoras». «Lo sé, Paige», respondió Regan con una sonrisa culpable. «Pero las cosas cambiarán pronto, te lo prometo». Paige, así que ese es su nombre. Abby oyó el nombre de su rival por primera vez, y de algún modo resultó especialmente doloroso, como si fuera la confirmación final de lo que estaba ocurriendo. «Dijiste lo mismo hace un mes», sonó Paige molesta. «Y hace 2 meses. Estoy harta de ser tu secreto, Regan». «Esta vez lo digo en serio». Regan bajó la voz y Abby tuvo que forzar el oído para oírla. «Hablaré con ella esta semana. Solo tenemos que esperar el momento adecuado». «¿Cuál es el momento adecuado? ¿Tu mujer está embarazada? No pasará mucho tiempo antes de que tengas un bebé. Va a ser más complicado».
Abby sintió que sus entrañas se apretaban de dolor. Hablaban de ella, de su embarazo, de su futuro hijo. Hablaron de ella como un problema, como un obstáculo. Lo sé, Paige. Regan se frotó la cara con las manos. ¿Crees que esto es fácil para mí? Llevo 8 años con ella. No puedes decir simplemente, sabes, me he enamorado de otra persona. Divorciémonos. Eso es exactamente lo que deberías decir, insistió Paige. Cuanto más esperes, más doloroso será. Y no solo para ella, sino también para nosotros. Abby ya no podía oírla. Sentía náuseas, un nudo en la garganta. Dejó el dinero para el té y se levantó rápidamente, intentando no mirar en dirección a Regan y su ama. Afuera, respirando el aire fresco del atardecer, sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. 8 años de matrimonio. 8 años que ahora se veían truncados por la traición. En casa, Abby permaneció sentada en el oscuro salón durante largo rato, tratando de comprender lo que había ocurrido. La traición de su marido, las reuniones secretas, las mentiras, todo parecía un mal sueño. Pero lo peor no eran los hechos, sino el frío cálculo con el que Regan y Paige habían hablado del futuro de ella y de su hijo. El teléfono tintineó. Un mensaje de Thalía. ¿Cómo te ha ido? ¿Estás bien? Abby no se molestó en contestar. No estaba preparada para hablar de lo que había visto, ni siquiera con su mejor amiga. Necesitaba tiempo para aceptar la realidad por sí misma. El reloj marcaba casi las 9 cuando oyó abrirse la puerta. Regan había vuelto. Abby permaneció inmóvil, observando cómo encendía la luz del pasillo y se colgaba la chaqueta, sin darse cuenta de que lo sabía todo. «Abby», gritó, «¿estás en casa?» «En el salón», dijo, sorprendida por la calma de su voz. Regan entró, encendió la luz y se quedó helado al verle la cara. «¿Qué te pasa? ¿Estabas llorando?» «No finjas que te importa», dijo Abby en voz baja. «¿Qué quieres decir?» Regan dio un paso hacia ella, pero ella levantó la mano y lo detuvo. «Lo sé todo, Regan. Lo de Paige, sobre tus reuniones, sobre el hecho de que vas a dejarme». Regan palideció y su rostro fue un caleidoscopio de emociones. Sorpresa, miedo, culpa y, por último, humildad. «¿Cómo has...?» empezó. «¿Acaso importa?», interrumpió Abby. «Ya lo sé. Es suficiente». Se miraron fijamente a través de la habitación. Dos personas que una vez se habían jurado amor eterno, pero que ahora eran casi extraños. Había pasado una semana desde la noche en que Abby se enteró de la verdad. 7 días llenos de silenciosa tensión e incómodos intentos de coexistir bajo el mismo techo. Su conversación de entonces había acabado en nada. Regan había admitido su conexión con Paige, pero insistía en que necesitaba tiempo para pensar las cosas. Abby le dio ese tiempo, en parte por orgullo, en parte por miedo a escuchar el veredicto final. Mantuvo las distancias, durmió en la habitación de invitados, evitó comer juntos. La vida se había convertido en una extraña pantomima en la que cada uno representaba un papel, con cuidado de no alterar el delicado equilibrio. Regan también se tomó su tiempo para decidir. Llegaba tarde cuando Abby se había acostado y se marchaba temprano por la mañana. En los raros momentos en que se cruzaban en casa, sus conversaciones se limitaban a asuntos mundanos. ¿Ha llegado la factura de la luz? ¿O nos hemos quedado sin pan? Aquella tarde, Abby se sentó en el cuarto de los niños a doblar pequeños bodys y raspies. Se había convertido en una especie de terapia para ella en los últimos días. Prepararse para un bebé le daba la ilusión de normalidad, de un futuro que aún podía llegar. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. El reloj marcaba casi las 9 cuando Abby oyó abrirse la puerta principal. Los pasos de Regan sonaban diferentes de lo habitual, más pesados, más decididos. No subió sigilosamente como de costumbre, sino que se dirigió directamente a las escaleras y subió al primer piso. «¡Abby!», gritó. «Estoy en el cuarto de los niños», respondió ella, dejando a un lado un pequeño mono. Regan apareció en la puerta. Su rostro parecía extrañamente tenso y sus ojos evitaban la mirada de ella. En sus manos sostenía una especie de carpeta. «Tenemos que hablar», dijo, quedándose en el umbral, como si dudara en entrar en aquella habitación que simbolizaba su futuro juntos. Abby se levantó lentamente de la silla, con una mano apoyada en el estómago. «Te escucho». «Aquí no», asintió Regan con la cabeza.
Bajemos al salón. Algo en su tono hizo que Abby desconfiara. Lo siguió en silencio escaleras abajo, notando el olor a alcohol que emanaba de su marido. No era fuerte, pero se notaba. Regan rara vez bebía, y eso era otra señal preocupante. En el salón, Regan se detuvo junto a la chimenea, aún con la carpeta en las manos. Parecía decidido y confuso a la vez, como un hombre a punto de realizar un acto desagradable pero necesario. He tomado una decisión, comenzó mirando por encima de la cabeza de Abby. No es fácil, pero es lo mejor para todos. A Abby se le encogió el corazón. Sabía lo que iba a oír a continuación, pero aún no estaba preparada. Quiero el divorcio, Abby. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y definitivas. Abby guardó silencio, sin saber qué decir. Una parte de ella se lo esperaba desde el momento en que vio a Regan con Paige en la cafetería. La otra parte aún esperaba que entrara en razón, que se acordara del bebé y de los 8 años que habían pasado juntos. ¿Estás segura?, preguntó finalmente. No es una decisión para tomar con prisas, Regan. Vamos a tener un bebé dentro de 2 meses. Lo sé, la interrumpió, mirándola por primera vez. Algo parecido a la culpabilidad brilló en sus ojos, pero fue rápidamente sustituido por una fría determinación. Por eso tenemos que decidirlo todo ahora, antes del parto. Regan se acercó a la mesita y colocó sobre ella la carpeta que había sacado del maletín. Aquí están todos los documentos. Mi abogado ha preparado un acuerdo de divorcio amistoso. Es la opción más fácil y rápida. No tengo derecho a la casa. Puedes vivir aquí con el bebé. Pagaré la pensión alimenticia. Abby se quedó mirando la carpeta, sintiendo la irrealidad de lo que estaba ocurriendo. 8 años de matrimonio y, sin más, una carpeta con documentos sobre la mesa, frases áridas sobre el reparto de bienes y la pensión alimenticia. ¿Por qué ahora, Regan?, preguntó tratando de averiguar cuál había sido el catalizador. ¿Qué había cambiado esta semana? Regan se dio la vuelta y volvió a evitar su mirada. Es lo mejor para todos, repitió. Ya no somos felices juntos, Abby. Lo sabes tan bien como yo. Se trata de Paige, no era una pregunta. Era una afirmación. Los hombros de Regan se tensaron. Sí, la quiero, dijo en voz baja pero con firmeza, y cada palabra hirió a Abby más de lo que hubiera imaginado. 8 años, Regan. Abby negó con la cabeza. Llevamos 8 años juntos. Planeamos este bebé. ¿Y estás dispuesto a tirarlo todo por la borda por una mujer a la que conoces desde hace unos meses? No quería que las cosas salieran así. La voz de Regan sonaba sincera. Simplemente ocurrió. A veces la gente cambia, Abby. Los sentimientos cambian. Los míos no, respondió ella en voz baja. Regan suspiró, claramente incómoda. Firma los papeles, Abby. Cuanto antes resolvamos esto, más fácil será para los dos. Algo en su tono, en aquella frase, hizo recelar a Abby. Miró más detenidamente a su marido. ¿Qué más, Regan? ¿Qué es lo que no me estás contando? Él dudó, y eso confirmó sus sospechas. Paige está embarazada, dijo por fin. De 2 meses. Abby sintió que la habitación nadaba ante sus ojos. Instintivamente se llevó la mano al estómago, donde su propio hijo, ajeno al drama de sus padres, dormía plácidamente. Embarazada, repitió con voz apagada. Y por eso tienes tanta prisa. Quiero estar con ella cuando nazca nuestro bebé, dijo Regan. Quiero empezar de cero. Y también sería más fácil para ti si resolviéramos las cosas ahora. Abby miró al hombre que tenía delante y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el Regan que le había prometido estar con ella en las buenas y en las malas? ¿El que había llorado de felicidad cuando se enteró de que estaba embarazada? Ahora estaba ante ella un extraño, un hombre frío, que solo pensaba en sí mismo y en su nuevo amor. No firmaré, dijo con firmeza. Ahora no. Necesito tiempo para pensar, para consultar con mi abogado. El rostro de Regan se contorsionó con irritación. No tenemos tiempo, Abby. Alzó la voz y ella retrocedió un paso. Firma el divorcio o te demandaré por la división de bienes y la custodia de los hijos. No te atreverías, exhaló Abby, sin dar crédito a lo que oía. Lo haría, los ojos de Regan se entrecerraron. No quiero hacerlo, pero si me obligas, lo haré. ¿Vas a quitarle el bebé a la madre? Abby sintió que la ira se acumulaba en su interior. ¿Para qué, Regan? Para impresionar a tu nueva novia. No hables así de ella, dijo bruscamente. No fue culpa de Paige. Esto es entre tú y yo, Abby.
Nuestro matrimonio estaba condenado mucho antes de que ella apareciera. «No lo estaba», exclamó Abby. «Éramos felices. Tú eras feliz. Lo veía todos los días, Regan». «¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo?». Regan sacudió la cabeza como si estuviera hablando con un niño poco inteligente. «Solo ves lo que quieres ver, Abby. Hace mucho tiempo que no somos felices. Tú no te has dado cuenta, inmersa en tus proyectos y planes». Abby sintió que la ira daba paso a la desesperación. ¿De verdad estaba tan ciega? ¿No había visto las señales del inminente colapso? «Te quiero, Regan», dijo en voz baja. «Y nuestro bebé te querrá». ¿Acaso eso no significaba nada? Por un momento pensó que había un destello de duda en los ojos de su marido, pero desapareció tan rápido como había aparecido. «Formaré parte de la vida del niño», dijo él, «pero nuestro matrimonio se acabó, Abby. Quiero a Paige y quiero estar con ella». Volvió a señalar la carpeta. «Firma los papeles. Es la salida más fácil para todos». Abby se acercó a la mesa y abrió la carpeta. El lenguaje jurídico se desdibujó ante sus ojos, pero los puntos principales estaban claros. Divorcio de mutuo acuerdo, la casa sigue siendo suya, pensión alimenticia en una cantidad razonable. «Has pensado en todo», dijo en voz baja, hojeando las páginas. «Has hecho un plan. Solo quería que fuera lo mejor posible», replicó Regan. «Para todos nosotros». Abby levantó la vista hacia él. «¿Por todos nosotros? ¿O solo para ti, Paige?». Sacudió la cabeza. «¿Y nuestro bebé? ¿Has pensado en él?». «Por supuesto», respondió Regan rápidamente. «Seré un buen padre, Abby, solo que desde la distancia». «Desde la distancia», repitió ella, «mientras tú crías otro hijo con Paige». «No era mi intención que esto ocurriera», repitió Regan, por primera vez una nota de auténtico remordimiento en su voz. «El embarazo de Paige fue inesperado». Abby soltó una carcajada. «Qué oportuno. Dos mujeres embarazadas, y eliges a la que es más joven y aparentemente más atractiva». Regan arrugó la nariz. «Eso no es verdad. No se trata de la edad ni del aspecto. Simplemente me enamoré de ella». «¿Enamorado?», Abby pronunció la palabra con amargura. «¿Sabes? Casi te creería, Regan. Si no te hubiera visto en el café, si no te hubiera oído hablar de mi embarazo, como si fuera un desafortunado obstáculo para tu felicidad». Regan se sintió avergonzada. «¿Me estabas siguiendo? Y tú me has estado mintiendo», replicó Abby. «Durante meses. Me miraste a los ojos y mentiste». ¿Qué era peor, Regan? Estaban frente a frente, dos personas que una vez habían jurado amarse para el resto de sus vidas, pero que ahora eran extraños. «Firma los papeles, Abby», dijo Regan con cansancio. «Cuanto más alarguemos esto, más nos va a doler». Abby miró la carpeta que tenía en las manos, luego a Regan, y de pronto sintió una extraña calma. Era como si algo en su interior hubiera aceptado lo inevitable. «Coge un bolígrafo», dijo en voz baja. Regan se relajó visiblemente. Rápidamente sacó del bolsillo de su chaqueta una pluma estilográfica muy cara, el regalo del 5º aniversario de Abby, y se la tendió. Abby cogió la pluma y se dio cuenta de lo irónico de la situación. El regalo que simbolizaba su amor se convertiría ahora en el instrumento de su fin oficial. Volvió a los documentos, hojeó lentamente las páginas y encontró los lugares marcados para su firma. En cada página estampó su firma, sintiendo que otro capítulo de su vida terminaba con cada trazo del bolígrafo. «¿Por qué lloras?», preguntó Regan, y fue entonces cuando Abby se dio cuenta de que las lágrimas caían por sus mejillas. «Porque alguien tiene que llorar la muerte de nuestro matrimonio», respondió en voz baja, «y creo que tú ya lo has celebrado». Regan apartó la mirada, incapaz de encontrar las palabras. Cuando firmó la última página, Abby cerró la carpeta y se la entregó a su marido, ex marido. «Ya está», dijo. «Espero que seas feliz». Regan cogió la carpeta y la volvió a guardar en su maletín. «Recogeré mis cosas este fin de semana y me pondré en contacto contigo para hablar del bebé cuando llegue el momento». Abby asintió, extrañamente distante. «Espero que no te arrepientas, Regan». «Por tu propio bien». Regan vaciló, como si quisiera decir algo, pero cambió de opinión. Recogió su maletín y se dirigió a la puerta. «Adiós, Abby». «Adiós», repitió ella. La puerta principal se cerró en silencio, y Abby se quedó sola en la casa que había creído que compartían aquella mañana, pero que ahora era solo suya.
Se tumbó lentamente en el sofá, apoyando las manos en el estómago. Todo va a salir bien, cariño, susurró. Lo superaremos. Y por primera vez en mucho tiempo creyó sus palabras. Algo en su interior, alguna fuerza oculta, le decía que aquello no era el final. Era un nuevo comienzo. E incluso si no era lo que había soñado, era su comienzo. Solo suyo y de su bebé. Abby se levantó y se acercó a la ventana. A través de una rendija en las cortinas, vio a Regan entrando en el coche. Por un segundo, le pareció que miraba hacia la casa. Pero tal vez solo fuera un truco de la vista. El coche se alejó y pronto desapareció al doblar la esquina, llevándose con él una parte de su vida. 8 años que ahora solo eran recuerdos. Había pasado un mes. 31 días desde que Abby había firmado los papeles del divorcio. 31 días en los que había intentado levantarse y aprender a vivir de nuevo, sola, sin su marido, con un bebé a punto de nacer. El sol de agosto pegaba sin piedad mientras Abby cruzaba el aparcamiento del centro médico. Hoy tenía otra cita con el médico, la última antes de dar a luz. El doctor Ramírez, su ginecólogo y obstetra, le confirmó que todo iba bien, a pesar del estrés al que Abby había estado sometida. Su bebé es fuerte, sonrió la doctora mientras miraba los resultados de la última ecografía. Parece que ya está acalambrado ahí dentro. Abby asintió distraídamente, acariciándose el enorme vientre. La 38ª semana de embarazo era dura para ella, sobre todo con el calor de agosto en Laredo. Tenía las piernas hinchadas, le dolía la espalda y le costaba concentrarse en su trabajo. El trabajo se convirtió en su salvación. Inmersa en proyectos, cálculos, bocetos, Abby podía olvidarse temporalmente de la traición de Regan, de su soledad, de su futuro incierto. No se había tomado vacaciones, a pesar del consejo del médico y de la insistencia de Thalía. «Estás loca», refunfuñó su amiga cuando llegó a casa de Abby después de otro día de trabajo. «Deberías estar descansando, no corriendo por las obras». Thalía había sido un verdadero apoyo para Abby durante aquellos días difíciles. Venía casi todas las noches, traía comida, ayudaba en casa y se limitaba a escuchar cuando Abby necesitaba hablar. «No puedo quedarme sentada en casa», explica Abby, hundiéndose cansada en una silla. «Mis pensamientos me devoran. El trabajo es la única distracción». Thalía negó con la cabeza, pero no discutió. Conocía a su amiga lo suficiente como para saber que Abby necesitaba este trabajo no solo como distracción, sino como confirmación de que aún podía ser útil, necesaria, de que su vida no había terminado con la marcha de Regan. Abby tenía un nuevo proyecto esperándola ese día: ajardinar los alrededores de un edificio de oficinas recién construido en las afueras de Laredo. El cliente era Hayes Construction, una empresa de construcción de la que Abby había oído hablar poco. La empresa era relativamente nueva en la ciudad, pero ya se había establecido con varios proyectos de éxito. Abby aparcó delante del moderno edificio de cristal y hormigón. A pesar del calor, se sentía llena de energía. Un nuevo proyecto significaba nuevas oportunidades, nuevas ideas, algo que necesitaba desesperadamente. El mostrador de recepción la recibió con el frescor del aire acondicionado y la amable sonrisa de la recepcionista. «¿Señora Reeves?», preguntó la chica. «La están esperando. El señor Hayes me pidió que la acompañara hasta él en cuanto llegara». Abby se sorprendió. Normalmente las primeras reuniones eran con los jefes de proyecto, no con los propietarios de las empresas. Pero quizá Construcciones Hayes tenía su propia manera de hacer las cosas. El despacho de Lincoln Hayes estaba en la última planta. Era espacioso, con ventanas panorámicas que daban a la ciudad y a colinas lejanas. El interior sorprendió a Abby por su discreta elegancia. Nada de lujos ostentosos, solo funcionalidad y comodidad. El hombre sentado a la amplia mesa levantó la cabeza cuando Abby entró y se puso inmediatamente en pie. Alto de hombros anchos, con canas prematuras en el pelo oscuro, parecía más viejo que sus años, pero había una inteligencia viva y una calidez especial en sus ojos. «Señora Reeves», se acercó a ella tendiéndole la mano. «Soy Lincoln Hayes, encantado de conocerla. Gracias por aceptar nuestro proyecto». Su apretón de manos fue firme pero no excesivo, y su voz grave y agradable. «Siéntese, por favor», señaló un cómodo sillón junto a su escritorio. «¿Puedo ofrecerle agua o quizá un té?» «Agua, si me permite». Abby se hundió en la silla,
agradecida por la oportunidad de descansar su dolorida espalda. Lincoln le sirvió agua de la jarra que había sobre la mesa y le dio un vaso. Debo confesar, comenzó volviendo a su asiento, que he oído hablar mucho de sus proyectos. La plaza del centro de la ciudad es una obra magnífica. Por eso insistí en que acudiéramos a usted. Gracias. Abby se sintió un poco avergonzada. No estaba acostumbrada a los cumplidos directos. La plaza es uno de mis proyectos favoritos. Ya lo veo, asintió Lincoln. Tiene alma, y es exactamente el tipo de enfoque que necesitamos para nuestra zona. Sacó una carpeta del cajón de su escritorio y desplegó el plano delante de ella. Aquí mismo, señaló con el dedo la vasta zona que rodeaba el edificio. Ahora no hay nada, pero veo algo más que un par de parterres y caminos. Abby escudriñó el plano, imaginando ya mentalmente lo que podría hacerse con el espacio. ¿Qué tienes pensado para el proyecto?, preguntó sacando un cuaderno. Quiero que la zona que rodea la oficina no solo sea bonita, sino también funcional, respondió Lincoln. Un lugar donde los empleados puedan hacer descansos, comer al aire libre e incluso celebrar reuniones informales. Una especie de oasis en medio de la jornada laboral. Abby asintió, tomando notas. ¿Y el presupuesto? Una cuestión práctica que siempre había que plantearse. Dentro de lo razonable, sonrió Lincoln. Quiero calidad, no economía de materiales. Prepara el diseño que te parezca mejor y discutiremos los detalles. Hablaron durante casi 2 horas, discutiendo los detalles del futuro proyecto. Lincoln demostró ser un interlocutor atento e interesado. Escuchó las ideas de Abby con sincero interés, hizo preguntas aclaratorias, compartió su propia visión. No eres como la mayoría de los clientes, dijo Abby cuando la reunión tocaba a su fin. Normalmente se limitan a decir, hazlo bonito, y desaparecen antes de que el proyecto esté terminado. Lincoln sonrió, y su rostro se transformó al instante, volviéndose más joven y atractivo. Creo que cualquier proyecto es una colaboración, sobre todo cuando se trata de crear un espacio donde la gente va a pasar mucho tiempo. Abby sintió una creciente simpatía por aquel hombre. Había en él algo fiable, con los pies en la tierra, cualidades de las que Reagan carecía por completo. Cuando estaba a punto de marcharse, Lincoln la miró de repente con ligera preocupación. Perdone mi falta de delicadeza, señora Reeves, pero ¿está segura de que debería trabajar en su puesto? ¿Cuándo vence el plazo? Dentro de 15 días, respondió Abby. Y sí, estoy segura. Trabajar me ayuda a distraerme. Algo en su tono o en su expresión facial debió de delatar su estado interior, porque la mirada de Lincoln se ensanchó. ¿Distraerme de qué, si no es ningún secreto? Abby no solía hablar de su vida personal con sus clientes, pero algo en Lincoln Hayes le hizo querer ser franca. Me he divorciado hace poco, respondió ella brevemente. Lincoln frunció el ceño. Justo antes de que naciera el bebé, Abby asintió, sin confiar en su voz. Lo siento, dijo de inmediato. No debería haberme metido en tus asuntos. No pasa nada, intentó sonreír Abby. Ya ha pasado, y estoy aprendiendo a seguir adelante. Lincoln la miró con auténtico respeto. Es usted una mujer fuerte, señora Reeves. Solo Abby, por favor, corrigió. Y no estoy segura de la fuerza. Simplemente no hay más remedio que seguir adelante. A veces en eso consiste la fortaleza, dijo Lincoln en voz baja. Al día siguiente, Abby ya estaba trabajando en un proyecto para Construcciones Hayes. Creó algunos bocetos preliminares, desarrolló un concepto para zonificar la zona y empezó a seleccionar plantas adecuadas para el clima de Laredo. El trabajo la cautivó tanto que, cuando sonó el teléfono, dio un respingo de sorpresa. Abby Reeves al habla. Señora Reeves, soy Lincoln Hayes. La voz grave sonaba un poco insegura. Espero no distraerla de su trabajo. No, está bien. Abby dejó el lápiz a un lado. ¿Qué puedo hacer por usted? En realidad iba a ofrecerme a ayudarte, dijo Lincoln. He estado pensando en tu situación y... Lo siento si esto suena extraño o inapropiado, pero tengo una hermana que es comadrona. Dice que las mujeres embarazadas no deberían estar solas, sobre todo en el último trimestre. Abby se quedó callada, sin saber qué decir. Tenía mucho miedo de quedarse sola, sobre todo por la noche, cuando el bebé estaba muy activo y los pensamientos del parto no la dejaban dormir. No estoy sugiriendo nada inapropiado, añadió Lincoln rápidamente, al parecer malinterpretando su silencio. Solo quería que supieras que si necesitas ayuda con cualquier cosa, llevarte al hospital
ocuparte de cualquier asunto doméstico. Puedes contar conmigo. Eso es muy amable por tu parte, dijo finalmente Abby, pero apenas nos conocemos. Lo comprendo, dijo él con una sonrisa en la voz. Y si yo fuera tú, también desconfiaría de esa sugerencia. Pero verá, yo he estado en una situación parecida. Mi mujer murió hace 5 años, dejándome solo con una hija recién nacida. Si no hubiera sido por la ayuda de amigos e incluso de desconocidos, no lo habría conseguido. Abby sintió que se le hacía un nudo en la garganta. La historia de Lincoln había tocado algo muy dentro de ella. Lo siento, dijo en voz baja. No pasa nada, respondió él. Es que sé lo importante que es el apoyo en los momentos difíciles. Y quiero ofrecértelo, sin condiciones ni expectativas. Había tanta sinceridad en sus palabras que Abby sintió que su desconfianza se desvanecía. Gracias, dijo. Ya agradezco la oferta. Y quizá la acepte si es necesario. Bien, sonó Lincoln aliviado. Tienes mi número. Llámame a cualquier hora del día o de la noche. Abby se sintió extrañamente tranquila después de aquella conversación. La oferta de Lincoln era inesperada, pero no había ningún subtexto oculto en ella, solo un sincero deseo de ayudar. Era tan diferente a lo que había estado acostumbrada en los últimos meses con Reagan que parecía casi irreal. Durante los días siguientes, Abby se dedicó por completo a trabajar en el proyecto. Viajó a la obra de Hayes Construction, tomó medidas, fotografió la zona desde distintos ángulos. Discutió los detalles con Lincoln, que siempre sacaba tiempo para las reuniones a pesar de su apretada agenda. A menudo almorzaban juntos y no solo hablaban de temas de trabajo, sino que también compartían anécdotas vitales. Lincoln hablaba de su hija Emma, que ahora estudiaba en un internado privado de Austin, de su traslado a Laredo hace 2 años, de los planes de desarrollo de la empresa. Abby, por su parte, compartió recuerdos de su infancia en Arizona, cómo llegó al diseño paisajístico y sus sueños de abrir algún día su propio estudio. Evitó deliberadamente el tema del matrimonio y el divorcio, pero un día, mientras estaban sentados en un pequeño café cerca de la oficina de Lincoln, la conversación dio un giro en esa dirección. La dejó por otra, dijo Abby en voz baja, mirando fijamente su taza de té. Una mujer más joven. También está embarazada, y él la eligió a ella. Lincoln la escuchó en silencio, sin interrumpir, dándole la oportunidad de hablar. Sabía que algo iba mal, continuó Abby, pero nunca pensé que terminaría así, con un ultimátum, con amenazas. Era un completo desconocido, como si lo hubieran sustituido. La gente cambia, dijo Lincoln pensativo. A veces para mejor, a veces no tanto. Pero creo que, al final, cada uno tiene lo que se merece. No estoy segura de merecer estar sola con un bebé en brazos, sonrió Abby con amargura. No me refería a eso, dijo Lincoln en voz baja. Antoine, más bien, que tu exmarido se arrepentirá de su elección. Y tú, tienes toda la vida por delante, que podría ser mucho más feliz que con un hombre capaz de semejante hazaña. Había lógica en sus palabras, que Abby comprendió con la mente, pero aún le dolía el corazón por la traición. El calendario se acercaba inexorablemente a la fecha de entrega prevista. Abby terminó el diseño para Construcciones Hayes y se lo presentó a Lincoln. Él estaba encantado. Es exactamente lo que quería, dijo mirando los modelos tridimensionales y los planos detallados. Incluso mejor de lo que podría haber imaginado. Abby sonrió avergonzada, disfrutando de su sincera admiración. ¿Cuándo podemos empezar a trabajar?, preguntó Lincoln. En cuanto firmemos el contrato y coordinemos todos los detalles con los proveedores, respondió Abby. Creo que en 1 semana o 2. ¿Y qué hay de...? Asintió a su estómago. Gestionaré el proyecto a distancia. Abby se encogió de hombros. Mi equipo se encargará del trabajo físico y yo vendré a supervisar en las fases clave. Lincoln negó con la cabeza. Eres una mujer incansable, Abby Reeves. Ella sonrió, pero de pronto sintió un dolor agudo en el estómago. Su rostro se contorsionó e instintivamente se rodeó el estómago con los brazos. ¿Abby? Lincoln acudió de inmediato a su lado. ¿Qué te pasa? No lo sé, dijo apretando los dientes. Siento un dolor extraño. Podría ser el parto, dijo Lincoln preocupado. Tenemos que ir al hospital, ahora mismo. Abby intentó argumentar que probablemente se trataba de una falsa alarma,
que aún faltaba una semana para el esperado parto, pero una nueva oleada de dolor la hizo callar. Lincoln actuó con rapidez y decisión. La ayudó a levantarse, apoyándola bajo el brazo, la acompañó hasta su coche, la sentó en el asiento del copiloto y le abrochó con cuidado el cinturón de seguridad. «Espera», dijo arrancando el motor. «Llegaremos al hospital en 10 minutos». El trayecto hasta el hospital de la ciudad fue como un borrón. Abby respiraba con los dientes apretados, tratando de sobrellevar el creciente dolor, mientras Lincoln conducía sin parar, lanzándole de vez en cuando miradas preocupadas. Los recibieron rápidamente en urgencias. Era evidente que conocían a Lincoln, ya que, según supo Abby más tarde, su empresa había financiado la reforma de la planta infantil. Abby fue conducida de inmediato a la sala de reconocimiento, donde la atendió la doctora, una mujer mayor de mirada amable y movimientos seguros. «Está usted de parto, señora Reeves», dijo tras la exploración. «Su cuello uterino ya está dilatado 4 centímetros. Parece que su bebé ha decidido adelantarse». Abby asintió, intentando mantener la calma. Estaba preparada, si no emocionalmente, sí mentalmente. Llevaba una semana con la bolsa de lo imprescindible en la puerta de su habitación. «Sano y sanine. Le haremos una ecografía», continuó el médico, «para asegurarnos de que el bebé está bien, y luego la trasladaremos a la sala de partos». Abby volvió a asentir, sintiendo cómo el miedo y la excitación eran sustituidos por una extraña calma. Esto estaba ocurriendo. Su bebé llegaría pronto. Lincoln esperó en el pasillo mientras la llevaban en camilla a la sala de ecografías. Se adelantó, agarrando el bolso que ella había dejado en su coche. «He llamado a Thalía», dijo. «Viene de camino». Abby asintió agradecida, maravillada por su previsión. «Gracias», exhaló. «Por todo. Estaré aquí», respondió él con sencillez. «Si me necesita». Un joven médico de expresión seria la recibió en la sala de ecografías. Le aplicó un gel frío en la enorme barriga y empezó a mover el transductor, mirando atentamente la pantalla. De repente levantó las cejas y emitió un sonido de sorpresa. «¿Qué?», preguntó Abby preocupada. «¿Ocurre algo?» No pasa nada», se apresuró a tranquilizarla el médico. «Es que es interesante». Giró la pantalla para que Abby pudiera ver la imagen. «¿Lo ve?», señaló 3 figuras distintas. «No va a tener un hijo, señora Reeves. Va a tener trillizos». El mundo de Abby se detuvo por un momento. ¿Trillizos? ¿3 niños? ¿Pero cómo? ¿Por qué no lo había sabido antes? «Es imposible», exclamó. «Me hicieron una ecografía y me dijeron que sería un solo bebé». El médico parecía confuso. «A veces ocurre», me explicó. «Un feto puede eclipsar a los demás, sobre todo si se colocan uno detrás de otro. Y en los últimos meses, cuando los bebés aumentan de tamaño, puede ser difícil distinguirlos en una exploración normal». Abby se quedó mirando la pantalla, incapaz de creer lo que veían sus ojos. 3 personitas, 3 corazones latiendo dentro de ella, 3 vidas que tendría que proteger y cuidar. Una nueva oleada de dolor se apoderó de ella y cerró los ojos, intentando comprender esta increíble noticia. Un trillizo, no un niño, sino 3. ¿Cómo lo afrontaría? ¿Cómo sería capaz de criar a 3 niños sola, sin marido, sin apoyo? Pero a pesar de la conmoción y el miedo, Abby sintió que un nuevo sentimiento se encendía en su interior. Determinación. Estos niños son sus hijos, y haría todo lo que estuviera en su mano para darles un futuro mejor. «Tengo que preparar la sala de partos», dijo el médico, limpiándose el gel del vientre. «Y llamar a un equipo extra. Con trillizos todo tiene que estar preparado para cualquier eventualidad». Abby asintió, aún conmocionada por lo que había oído. «Prepárate para que los bebés nazcan con bajo peso», continuó el médico. «Es normal en los embarazos múltiples, pero según la ecografía, todos están en buen estado». Mientras la llevaban en silla de ruedas a la sala de partos, volvió a ver a Lincoln en el pasillo. Una jadeante Thalía estaba a su lado. «¡Abby!», exclamó su amiga, corriendo hacia ella. «¿Qué tal estás? ¿Qué han dicho los médicos?». Abby las miró a las dos, sintiéndose extrañamente tranquila en medio de la tormenta que se desataba en su interior. «Voy a tener trillizos», dijo. «Zorn, 3 bebés». Abby abrió los ojos y trató de orientarse. El techo blanco, las luces tenues, el pitido de los instrumentos,
Estaba en la habitación de un hospital. Poco a poco, los recuerdos del parto se agolparon en su memoria. Las largas y dolorosas horas de trabajo de parto, las órdenes de los médicos, sus propios gritos y, finalmente, el triple milagro, los primeros llantos de sus bebés, nacidos uno tras otro. Bienvenida. La voz tranquila de Thalía la hizo girar la cabeza. Su amiga estaba sentada en una silla junto a la cama, con aspecto agotado pero feliz. ¿Niños? Fue lo primero que preguntó Abby, con la voz ronca tras las largas horas de parto. Los tres están bien, sonrió Thalía. Los han trasladado a la sala de prematuros, pero los médicos dicen que son sorprendentemente fuertes para ser trillizos. 2 niños y una niña, tal como indicaba la ecografía. Abby exhala un suspiro de alivio. Su principal temor había pasado. Sus bebés estaban vivos y aparentemente sanos. Quiero verlos, intentó incorporarse, pero un dolor agudo la hizo apoyarse en los cojines. Tómate tu tiempo. Thalia le puso una mano en el hombro. El médico ha dicho que te llevarán con ellos cuando hayas descansado un poco. El parto ha sido duro, Abby. Te mereces descansar. Abby obedeció a regañadientes. Se sentía agotada. Cada célula de su cuerpo le pedía descanso. ¿Cuánto tiempo he dormido? Casi 6 horas, respondió Thalía. Son las 3 de la tarde. Abby cerró los ojos, intentando asimilar la nueva realidad. Se había convertido en madre. Madre de 3 hijos a la vez. La idea la mareó. ¿Está Lincoln?, preguntó recordando al hombre que la había traído al hospital. Aquí, asintió Thalía. Solo se fue un par de horas para ocuparse de unos asuntos urgentes de trabajo, y luego volvió. Ahora está en el pasillo, hablando con el médico. A Abby le sorprendió tanta devoción por parte de un hombre al que solo conocía desde hacía unas semanas. Pero así era Lincoln. Fiable, cariñoso, asumiendo responsabilidades incluso cuando no tenía que hacerlo. La puerta se abrió en silencio y él entró en la habitación. Al ver que Abby estaba despierta, Lincoln se animó. ¿Cómo te encuentras?, preguntó acercándose a la cama. Me siento como si me hubiera atropellado un tren, admitió Abby con sinceridad. Pero quiero ver a los niños. Acabo de hablar con la doctora Coleman, dijo Lincoln. Ha dicho que te llevarán con ellos en cuanto estés lista. Como si nada, una enfermera con una silla de ruedas entró en la habitación. ¿Lista para conocer a tus pequeños, mami?, preguntó con una sonrisa. Con la ayuda de Thalía y Lincoln, Abby se sentó en la silla, retorciéndose de dolor. Cada movimiento era difícil, pero el deseo de ver a los bebés era fuerte. La sala de prematuros los recibió con un silencio solo roto por el suave zumbido de los aparatos. 3 cubetas estaban una al lado de la otra, cada una conteniendo un pequeño bulto. A Abby se le cortó la respiración. Sus bebés, tan pequeños, tan frágiles y tan dependientes de ella. El sentido de la responsabilidad se apoderó de ella con renovado vigor. Están sanos, dijo la doctora, como si le hubiera leído el pensamiento. Están un poco bajos de peso, pero eso es normal en los trillizos. Creo que podremos dejarlos ir a casa en 1 o 2 semanas. Abby miró a sus bebés con asombro. El primer niño pesaba 2 kilos 700 gramos, el segundo 2 kilos 600, y la niña, la más pequeña de los tres, apenas 2 kilos 400 gramos. Pero todos respiraban por sí solos, lo que los médicos consideraron una gran señal. ¿Ya tienes nombres para ellos?, preguntó Lincoln de pie junto a su silla. Abby negó con la cabeza. Ella y Reagan habían hablado de nombres, pero eso había sido para un solo niño. Ahora las cosas habían cambiado. Aún no lo he pensado, admitió. Todo ha ocurrido tan de repente. Aún tienes tiempo, dijo Thalía en voz baja. Lo importante es que estén sanos. Los días siguientes transcurrieron en una rutina hospitalaria. Abby se recuperó rápidamente y pasó la mayor parte del tiempo en la sala de prematuros cuidando a sus bebés. Aprendió a cambiarles los pañales, a bañarlos con delicadeza y a darles de comer. Primero por sonda y luego, cuando se hicieron más fuertes, con biberón. Lincoln venía todos los días, le traía lo que le pedía y simplemente estaba allí. Un apoyo silencioso que Abby valoraba más que las palabras. Se sentaba con ella durante horas junto a las tazas, observando cómo cuidaba de los bebés. Al tercer día, Abby eligió por fin los nombres. Al mayor, de pelo oscuro y mirada seria, le puso Ethan. Al segundo, más activo y bullicioso, lo llamó Noah.
y a la niña, que parecía la más frágil pero también la más persistente, Grace. Bonitos nombres, aprobó Lincoln cuando ella le comunicó su decisión. Al final de la primera semana se planteó la cuestión del alta. Los médicos estaban satisfechos con la evolución de los bebés, pero a Abby le aterrorizaba saber cómo se las arreglaría con 3 recién nacidos sola en una casa vacía. «Puedo contratar a una niñera», le dijo a Thalía, «pero aún tardaré en aprenderlo todo. Ayudaré todo lo que pueda», le prometió a su amiga, «pero tengo trabajo». En ese momento, Lincoln entró en la habitación con un montón de globos de helio, en forma de osos. «Me parece oír que discuten unos planes», dijo atando los globos al cabecero de la cama. «Sí», suspiró Abby. «Pasado mañana nos dan el alta, y estoy intentando averiguar cómo voy a arreglármelas con 3 bebés». Lincoln se detuvo un momento, como si estuviera reflexionando, y luego dijo con firmeza: «Tengo una sugerencia. Mi casa tiene 4 habitaciones y está más cerca del hospital que la tuya. ¿Por qué no te quedas conmigo una temporada? Podría ayudarte por la noche con los niños y te recuperarías antes». Abby le miró sorprendida. La oferta era tentadora, pero... «Lincoln, no puedo abusar de tu amabilidad. Ya has hecho más por mí que nadie». «No es un abuso», dijo con firmeza. «Me ofrezco porque quiero ayudar. Además, tengo experiencia con bebés. Crié a Emma los 3 primeros años yo sola, ¿recuerdas?». Abby dudó. Apenas conocía a aquel hombre, pero en las últimas semanas había demostrado ser fiable y atento. En su presencia se sentía protegida, una sensación que había echado de menos en los últimos meses. «De acuerdo», decidió finalmente, «pero solo al principio, hasta que me recupere». Lincoln brilló y Abby supo que había tomado la decisión correcta. El día del alta estuvo lleno de ajetreo. Lincoln llegó en su espacioso todoterreno, que ya tenía instaladas 3 sillitas de bebé, un regalo suyo. «No podía dejar que los llevaras a casa sin las sillitas», dijo, desentendiéndose del agradecimiento de Abby. La casa de Lincoln era espaciosa, luminosa y sorprendentemente acogedora. Uno de los dormitorios estaba totalmente equipado como cuarto de los niños, con 3 cunas, un cambiador y todo lo necesario para cuidar a los bebés. «¿Cuándo has tenido tiempo para todo esto?», se maravilló Abby mientras observaba la habitación. «Tengo contactos en tiendas de muebles», le guiñó Lincoln. «Además, la niñera que me ayudó con Emma guardaba muchas cosas. Los primeros días en casa fueron difíciles. Los trillizos nunca parecían dormir al mismo tiempo. Siempre había alguien llorando, reclamando atención, comida o un cambio de pañal. Abby no habría podido hacerlo sin la ayuda de Lincoln. Resultó ser sorprendentemente competente en el cuidado de bebés. Cambiaba pañales, preparaba leche maternizada y acunaba a los bebés que lloraban con tanta tranquilidad y confianza que Abby pensaba a menudo: «Así es como debe ser un padre de verdad». En los raros momentos de calma, cuando los 3 bebés dormían, ella y Lincoln se sentaban en la cocina a tomar té y hablar de los niños, del trabajo, de la vida. Abby se enteró de que la mujer de Lincoln, Ellis, había muerto por complicaciones en el parto, dejándole solo con su hija recién nacida. Contó la historia sin emoción, pero con una profunda tristeza en los ojos. «El primer año fue el más duro», dijo. «No sabía lo que hacía. Siempre tenía miedo de hacerle daño a Emma con mi inexperiencia. Pero poco a poco fuimos encontrando nuestro ritmo». «Has hecho un gran trabajo», dijo Abby en voz baja. «Emma se ha convertido en una chica maravillosa». Lincoln sonrió y su rostro se transformó, más joven y luminoso. «Gracias. Siempre quise tener una familia numerosa. Ellis y yo planeamos tener al menos 3 hijos. ¿Por qué?». Abby empezó y luego se detuvo, avergonzada. «¿Por qué no me volví a casar?». Lincoln terminó por ella. «No lo sé. Supongo que no conocía a la persona adecuada. Supongo que no conocía a la persona adecuada. O no estaba preparada». Sus miradas se encontraron y Abby sintió que un rubor inundaba sus mejillas. Definitivamente había algo entre ellos, silencioso, discreto, pero real. Al final de su segunda semana juntos, sonó el timbre. Abby, que mecía a Grace en sus brazos, miró a Lincoln sorprendida. «¿Esperas a alguien?». Él negó con la cabeza y fue a abrir. Del pasillo llegaban voces, una de las cuales hizo que Abby se quedara helada. Regan, su exmarido, entró en el salón, donde Abby estaba sentada, y se detuvo, estupefacto.
Su mirada pasó de ella a Ethan y Noah, que dormían en sus mochilas, luego a Grace, que estaba en sus brazos, y viceversa. ¿Abby? Su voz sonaba confusa. ¿Qué? ¿Cómo? Hola, Regan, dijo con calma, aunque el corazón le latía como loco. ¿Querías algo? Lincoln estaba cerca, listo para intervenir en cualquier momento, pero permaneció en silencio, dándoles la oportunidad de hablar. Me dijeron que estabas aquí. Regan parecía agotada y cansada. Fui a tu casa, pero estaba vacía. Un vecino me dio esta dirección. Es la casa del señor Hayes, dijo Abby, acariciando a Grace, que había empezado a revolverse. Tuvo la amabilidad de invitarme a quedarme aquí mientras me recuperaba del parto. El señor Hayes, repitió Regan, mirando a Lincoln con mal disimulada irritación. ¿Y quién es usted? Lincoln Hayes, respondió con calma, tendiéndole la mano. El amigo de Abby. Regan ignoró la mano tendida. Amigo, repitió él. ¿Cuánto tiempo hace que son amigos? Abby sintió que la ira crecía en su interior. No creo que sea asunto tuyo, Regan, dijo con frialdad. Nos divorciamos, ¿recuerdas? Tú lo iniciaste. Regan se encogió como si hubiera recibido un golpe. Sí, pero volvió a mirar a los niños. ¿Tres? ¿Vamos a tener trillizos? Voy a tener trillizos, corrigió Abby. Sí, eso fue una sorpresa para todos. Regan se acercó y miró a los bebés con una extraña expresión en el rostro. Una mezcla de sorpresa, confusión y una especie de anhelo. ¿Puedo? Hizo un gesto vago con la mano hacia los portabebés. Abby asintió y él se arrodilló junto a sus hijos, tocando suavemente sus manitas. «¡Qué pequeños son!», susurró. «Ya tienen 2 semanas», dijo Abby. «Nacieron un poco prematuros». «¿Por qué no me has llamado?», había resentimiento en la voz de Regan. Tenía derecho a saberlo. Abby suspiró. «Sinceramente, no lo pensé». Había gente en ese momento que realmente se preocupaba por mí y por los niños. Fue un golpe bajo, y ella lo sabía. Pero después de todo lo que Regan la había hecho pasar, se merecía algo de dolor. «Sé que lo que hice fue horrible», dijo Regan en voz baja, sin levantar la vista. «He venido a disculparme, Abby, y a decirte que me equivoqué». Abby se quedó paralizada, incapaz de creer lo que oía. ¿Regan admitiendo que se equivocó? Eso es nuevo. «¿Qué ha pasado?», preguntó. «¿Por qué un cambio tan repentino?». Regan la miró, con los ojos desorbitados de auténtico dolor. «Paige me mintió. No estaba embarazada». Abby enarcó las cejas. «Ya está». «Me manipuló», continuó Regan bajando la cabeza. «Me obligó a dejarte, a romper nuestra familia. Y luego descubrí que se veía con otro. Todo este tiempo». Abby guardó silencio, sin saber qué decir. Una parte de ella quería triunfar, gritar, «Te lo dije», regodearse en su desgracia. Pero la otra parte se sentía cansada. Todo había pasado hacía tanto tiempo, como en otra vida. «Siento lo que ha pasado, Regan», dijo por fin. «De verdad que lo siento. No le desearía una traición así a nadie. Me doy cuenta del error que cometí», la miró. «Quiero enmendarlo, Abby. Volver contigo, con nuestros hijos. Ser una familia de verdad». Abby sintió que Lincoln la miraba, pero no se volvió. Este era el momento de la verdad, el punto de inflexión en su vida. «No, Regan», dijo con firmeza. «No es posible». «Pero, ¿por qué?». Él parecía realmente sorprendido, como si esperara que ella volviera a aceptarlo. «Nos amamos, tenemos hijos. Podemos volver a empezar». «No, no podemos», Abby negó con la cabeza. «Rompiste mi confianza, Regan. Me abandonaste en el peor momento. Me obligaste a firmar el divorcio bajo amenazas. Esas cosas no se olvidan, ni se perdonan». «He cambiado», insistió. «Me di cuenta de mis errores». «Solo después de haberte traicionado como me traicionaste a mí», señaló Abby. «No es cambio, es resentimiento y un deseo de encontrar consuelo». Regan se puso en pie, con el rostro contorsionado por la ira. «Se trata de él, ¿no?», señaló a Lincoln con la cabeza. «¿Le has encontrado ya un sustituto?». «No te atrevas», dijo Abby en voz baja pero con firmeza. «No te atrevas a arruinarlo todo con tus celos. Perdiste el derecho a tener celos de mí en el momento en que elegiste a Paige». Lincoln dio un paso adelante. «Creo que será mejor que se marche, señor Reeves», dijo con calma. «Abby aún se está recuperando del parto y necesita descansar».
Regan desvió la mirada de Abby a Lincoln y viceversa. Te vas a arrepentir de esto, dijo. Cuando se te pasen las emociones, te darás cuenta de que tengo razón. Vete, Regan, dijo Abby cansada. Por favor. La miró fijamente durante un segundo. Luego se dio la vuelta y se marchó. La puerta de entrada se cerró de golpe y Abby finalmente exhaló. ¿Te encuentras bien?, preguntó Lincoln en voz baja, sentándose a su lado. Sí, sonrió Abby mirando a Grace, que dormía en sus brazos. Sabes, hace un mes probablemente lo habría aceptado de nuevo. Estaba demasiado asustada ante la perspectiva de criar a un niño sola. Pero ahora, miró a Lincoln, ahora sé que puedo hacerlo, y que no estoy sola. Lincoln la cogió suavemente de la mano. No estás sola, le confirmó. Pasaron otros 15 días. Los trillizos crecieron y crecieron, deleitando a Abby con sus pequeños logros, sus primeras miradas significativas, sus primeros intentos de mantener la cabeza erguida, sus primeros minutos despiertos sin llorar. Abby y Lincoln se convirtieron en un equipo. Compartieron las tareas del cuidado de los niños, afrontaron juntos las noches en vela y se apoyaron mutuamente en los momentos de agotamiento y desesperación que son inevitables con 3 recién nacidos. Su relación se desarrolló lenta y naturalmente. Caricias casuales, largas conversaciones por la noche, momentos de comprensión sin palabras. Nadie se precipitó, pero ambos sintieron que algo profundo y real crecía entre ellos. Una noche, cuando los 3 pequeños estaban por fin dormidos, Abby y Lincoln se sentaron en el porche, disfrutando de un raro momento de silencio y de una copa de vino. Creo que deberíamos mudarnos, dijo Abby de repente. Ya hemos abusado de nuestra hospitalidad. Lincoln guardó silencio un momento, mirando el cielo estrellado. ¿Y si te pidiera que te quedaras?, dijo al fin. No como invitados, sino como... ¿familia? Abby se quedó helada, sin dar crédito a lo que oía. ¿Qué quieres decir?, preguntó en voz baja. Lincoln se volvió hacia ella, y en sus ojos vio algo que temía nombrar, pero que deseaba tanto ver. Amor. Te quiero, Abby, dijo simplemente. Debo de haberte amado desde la primera vez que te conocí. Y quiero a tus hijos, a nuestros hijos, como si también fueran míos. Abby sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Lincoln, solo nos conocemos desde hace 2 meses. A veces 2 meses bastan para saber con quién quieres pasar el resto de tu vida, dijo él suavemente, especialmente cuando esos 2 meses fueron tan intensos. Tenía razón. Habían aprendido más el uno del otro en esas semanas que muchas parejas en años de relación. Habían vivido juntos el nacimiento de 3 hijos, noches en vela, momentos de alegría y desesperación. Se habían visto en sus mejores y peores momentos. No te pido que decidas ahora, continuó Lincoln. Solo quiero que sepáis que estoy aquí y que quiero formar parte de vuestra vida, de las 4. Abby miró a aquel hombre increíble que había entrado en su vida en el momento más oscuro y sintió que se le encogía el corazón. Yo también te quiero, dijo en voz baja, y estoy segura de que los niños también. Lincoln se iluminó, pero enseguida se puso serio. Entonces Abby Reeves se arrodilló frente a la silla de ella y sacó del bolsillo una cajita de terciopelo. ¿Quieres casarte conmigo? La caja contenía un modesto pero elegante anillo con un solo diamante. Sí, exhaló Abby con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Sí, me casaré contigo. Lincoln le puso el anillo en el dedo, se levantó y la abrazó. Sus labios se encontraron en un beso tierno, casi casto, el primer beso que habían compartido. Decidieron no aplazar la boda. Se celebró una modesta ceremonia en el jardín de la casa de Lincoln, exactamente un mes después de la proposición. Solo estaban presentes las personas más allegadas: Thalía y su marido, la hermana de Lincoln y su familia, su hija Emma, que venía de vacaciones del colegio, y por supuesto, los trillizos, que dormían tranquilamente en sus transportines, ajenos al acontecimiento más importante de la vida de su madre. Abby eligió un sencillo vestido blanco, sin demasiada pompa. Lincoln llevaba un traje de color claro que combinaba perfectamente con el día de verano. Intercambiaron votos bajo un arco decorado con flores frescas que Abby había diseñado ella misma. Prometo amarte y cuidar de ti y de nuestros hijos todos los días de nuestra vida juntos, dijo Lincoln colocando un sencillo anillo de oro en el dedo de Abby.
Prometo estar a tu lado en la alegría y en la tristeza, apoyarte como tú me has apoyado a mí, y construir una verdadera familia contigo, respondió Abby, colocando el anillo emparejado en el dedo de él. Yo os declaro marido y mujer, dijo el sacerdote. Pueden besar a la novia. Lincoln tomó suavemente el rostro de Abby entre las palmas de las manos y la besó, tierna y profundamente, poniendo en ese beso todo el amor y todas las promesas de felicidad futura. Los invitados aplaudieron. Thalía se enjugó las lágrimas. Emma saltó de alegría. Y Abby pensó en lo extraño que era a veces el destino. Hacía solo 6 meses había estado felizmente casada con Regan, sin ser consciente de la traición que estaba a punto de sufrir. Luego vino el divorcio, la soledad, el miedo al futuro. Y ahora está de pie en el jardín, convertida en la esposa de un hombre al que ni siquiera conocía hacía 3 meses, con 3 hermosos hijos y una nueva vida por delante. Quizás a veces tienes que perder lo que crees que es tu felicidad para encontrar el presente. Había pasado un año, 365 días llenos de nuevos descubrimientos, noches sin dormir, risas de niños y felicidad familiar. Abby estaba sentada en la terraza de su casa y la de Lincoln, observando cómo su marido atendía a los trillizos en el césped. Ethan, el más serio de los tres, estaba concentrado en construir una torre de cubos blandos. Noah, inquieto y enérgico, gateaba intentando alcanzar una pelota de colores. Y la pequeña Grace, la princesa de la familia, estaba sentada en el regazo de Lincoln, escuchando atentamente su historia. Abby no pudo contener una sonrisa al contemplar esta idílica estampa. ¿Quién habría pensado hace un año, cuando Regan estaba delante de ella, exigiéndole el divorcio, que sería tan feliz? La vida da sorpresas, a veces crueles, a veces hermosas. Un año con trillizos le había enseñado mucho: la paciencia, la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas, la capacidad de funcionar con 4 horas de sueño por noche. Pero lo más importante, le enseñó a apreciar el amor genuino y el apoyo que encontró en Lincoln. Resultó ser el padre perfecto para sus hijos. Nunca diferenció entre Emma y los trillizos. Los trató a todos con el mismo amor y cuidado. Ayudaba con las tomas nocturnas, cambiaba pañales, acunaba a los bebés que lloraban. Todo con tanta calma y confianza que Abby pensaba a menudo: ¿cómo ha tenido tanta suerte? ¿En qué estaría pensando? Lincoln se levantó del césped, con Grace en brazos, y se dirigió hacia la terraza. En lo afortunada que soy, respondió Abby con sinceridad, sonriendo. Lincoln se inclinó hacia ella y la besó ligeramente en los labios. Es una coincidencia, dijo. Estaba pensando lo mismo. Papá, gritó Noah, exigente, tratando de llamar la atención de Lincoln. Papá. Era la primera vez que pronunciaba esa palabra hacía 2 meses, y había sido a Lincoln, no al padre biológico de los niños. Abby tuvo entonces sentimientos encontrados. Alegría de que sus hijos estuvieran tan apegados a Lincoln y una vaga tristeza por Regan, que había perdido la oportunidad de oír a sus hijos llamarle papá. Sin embargo, esa tristeza pasó rápidamente. Regan había tomado su decisión hacía un año, cuando antepuso sus propios deseos al bienestar de su familia. Visitaba a los niños de vez en cuando y les llevaba juguetes, pero seguía siendo un extraño en sus vidas. No era culpa de Abby, que nunca le había impedido relacionarse con los trillizos. Era solo que Regan no parecía saber cómo comportarse con ellos, qué decir, cómo jugar. Sus visitas eran cada vez menos frecuentes y luego dejaron de serlo. Deberíamos prepararnos, le recordó Lincoln, entregándole Grace a Abby. Tenemos una reunión con el diseñador del parque infantil en el centro comercial dentro de 1 hora. Abby asintió. Lincoln había decidido hacer un regalo a la ciudad, construyendo un parque infantil de última generación en un parque cercano a su barrio. Naturalmente, Abby se había encargado de la jardinería de la zona circundante, y hoy se reunirían con el diseñador de la estructura de juegos para discutir los detalles del proyecto. Prepararse con 3 niños de 1 año siempre parecía una operación militar. Teníamos que vestirlos a todos, preparar una bolsa con pañales, toallitas húmedas, una muda, tentempiés, botellas de agua y una docena de cosas más. Luego sentarlos a todos en las sillitas de bebé del monovolumen que se compró específicamente para estas salidas. ¿Estáis todos preparados para la aventura?, preguntó Lincoln alegremente,
arrancando el coche. Los trillizos parloteaban alegremente en el asiento trasero, y Abby sacudió la cabeza con una sonrisa. Su marido tenía la habilidad de convertir incluso un viaje normal al centro comercial en una aventura emocionante para los niños. Laredo no había cambiado mucho en el último año. Las mismas calles anchas, las mismas tiendas y cafés. Pero para Abby, todo había cambiado. Hace un año era una mujer embarazada a la que su marido había abandonado por una amante. Ahora es una feliz madre de 3 hermosos hijos y la esposa del hombre al que amaba con todo su corazón. El centro comercial River Plaza era el más grande de Laredo. Siempre estaba abarrotado los sábados, y hoy no fue una excepción. Lincoln encontró una plaza de aparcamiento y empezaron a descargar. Abby sacó del maletero un cochecito triple, una de las adquisiciones más útiles del último año. Yo llevaré a Ethan y Noah, dijo Lincoln, cogiendo a los niños con destreza. Tú llévate a Grace. Acordaron reunirse con el diseñador en la cafetería de la primera planta. Aún faltaban 20 minutos para la reunión, así que decidieron ir de compras. Abby quería comprar unos monos nuevos para los niños. Estaban creciendo tan deprisa que en cuestión de semanas se les quedarían pequeños. Estaban a punto de salir de la tienda infantil, cargadas de bolsas, cuando Abby lo vio. Regan estaba de pie en el escaparate de la joyería, mirando las joyas expuestas. Había cambiado mucho en el último año. Delgado, demacrado, con canas prematuras en el pelo. Por un momento, Abby quiso darse la vuelta y marcharse sin que nadie se diera cuenta. Pero ya era demasiado tarde. Regan levantó la vista y los vio. Permaneció inmóvil durante unos segundos, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Luego caminó lentamente hacia ellos. Abby dijo, deteniéndose a unos pasos. No sabía que tú... Su mirada se desvió hacia Lincoln, que sostenía las manos de los niños, luego hacia Grace en el cochecito, y de nuevo hacia Abby. Hola, Regan, dijo en voz baja. Ha pasado mucho tiempo. Casi 6 meses, asintió. Llamé un par de veces, pero... Abby sabía a qué se refería. Durante los últimos meses, Regan había intentado restablecer el contacto, llamando con ofertas para reunirse, para pasar tiempo con los niños. Pero siempre había algo que se interponía. El trabajo, un resfriado, otros planes. Al final dejó de llamar. Los niños han crecido tanto, dice Regan poniéndose en cuclillas delante del cochecito. Hola, princesa, ¿te acuerdas de mí? Grace miró al extraño hombre con recelo y aferró el osito de peluche con más fuerza. No se acuerda de ti, dijo Abby en voz baja. Ha pasado demasiado tiempo. Regan se enderezó y Abby vio el dolor en sus ojos. Pero, ¿quién podía culparlo sino él mismo? Señor Reeves, le tendió la mano Lincoln. Encantado de conocerle. Esta vez Regan le estrechó la mano, aunque sin entusiasmo. No sabía que usted fuera... Vaciló, buscando las palabras. Que estabais juntos. Llevamos 10 meses casados, dijo Abby, acariciándose instintivamente el anillo de casada. Regan puso cara de haber recibido un puñetazo en la cabeza. ¿Casados? Interrumpió. ¿Tan pronto? Cuando sabes que has encontrado a tu alma gemela, ¿para qué esperar? Respondió Lincoln con calma, abrazando a los chicos que empezaban a mostrar preocupación. Ya, felicidades, dijo Regan, aunque era obvio por la expresión de su cara que las felicitaciones eran lo último que tenía en mente. Hubo una pausa incómoda. Abby pudo percibir la tensión y la ansiedad de los niños. Deberíamos irnos, dijo. Tenemos una reunión dentro de 10 minutos. Espera, se adelantó Regan. Me gustaría hablar contigo, a solas. Abby miró a Lincoln. Él se encogió de hombros dando a entender que la decisión era suya. De acuerdo, aceptó ella. 5 minutos. Lincoln cogió el cochecito con Grace y llevó a los niños a un banco cercano, dejando a Abby a solas con su exmarido. Los echo de menos, dijo Regan de inmediato. A ti, nuestra vida. Abby suspiró. Se esperaba algo así. Regan, tengo una nueva vida, una nueva familia, y los niños son felices. Pero yo soy su padre, sonó dolido. Su verdadero padre. Biológico, le corrigió Abby. Pero un padre no son solo los genes. Es la presencia en la vida de sus hijos, los cuidados, el amor, las noches en vela, las enfermedades, los primeros pasos y las primeras palabras. Todas las cosas en las que no tuviste nada que ver. No fue culpa mía, objetó Regan. Nunca me diste una oportunidad. Abby sintió que una oleada de ira crecía en su interior.
No te di una oportunidad, interpuso ella. Regan, abandonaste a tu familia. Me hiciste firmar el divorcio cuando estaba embarazada de 7 meses. Amenazaste con quitarme a mi bebé. Y cuando descubriste que iba a tener trillizos, ¿qué hiciste? Desapareciste durante meses. Regan bajó la cabeza, evitando mirarla. Cometí un error, admitió. El mayor error de mi vida. Pero quiero enmendarlo, formar parte de sus vidas, parte de su vida. Abby negó con la cabeza. Mi vida lleva mucho tiempo transcurriendo sin ti, Regan. Y soy feliz. Lincoln es un marido y un padre maravilloso. Los niños lo adoran. Ethan y Noah lo llaman papá. Y lleva a Grace en brazos como si fuera una princesa de porcelana. Pero puedo cambiar, insistió Regan. Ser mejor persona. Por ellos, por ti. Esa no es la cuestión, dijo Abby en voz baja. La cuestión es que ya no te quiero, Regan. Nuestro matrimonio terminó el día que elegiste a Paige en vez de a mí. Al mencionar ese nombre, el rostro de Regan se contorsionó de dolor. Ella me dejó, dijo en voz baja. Un mes después de que yo te dejara. Dijo que había encontrado a alguien mejor. Ahora está en Houston, viviendo con un abogado rico. Abby no sintió ningún regodeo al oír aquello. Solo tristeza porque el hombre al que una vez había amado lo había perdido todo por culpa de su estupidez. Lo siento, dijo sinceramente. No le desearía ese tipo de dolor a nadie. Me lo merecía, se encogió de hombros Regan. Pero los niños no se merecen crecer sin un padre. No van a crecer sin un padre, replicó Abby. Tienen a Lincoln, y si de verdad te importan, puedes formar parte de sus vidas. No como mi esposo o mi compañero, sino como un amigo de la familia. Una persona que viene de visita de vez en cuando, trae regalos de cumpleaños, participa en acontecimientos importantes. Regan permaneció largo rato en silencio, digiriendo sus palabras. Finalmente levantó la vista, y Abby vio humildad en sus ojos. Mejor esto que nada, dijo. Aceptaré tus condiciones, Abby. Pero por favor, no me rechaces del todo. No lo haré, prometió. Si realmente te ciñes a los límites. Acordaron que Regan vendría a cenar el sábado siguiente para empezar a reconstruir la relación con los niños. No como padre, sino como amigo de la familia, un estatus que él mismo había elegido hacía un año, cuando prefirió a otra mujer antes que a sus hijos nonatos. Abby se volvió hacia Lincoln y los niños, sintiéndose extrañamente aliviada. Había terminado otro capítulo de su vida, un capítulo de dolor, traición e incertidumbre. Ahora tenía ante sí un futuro brillante, feliz y lleno de amor. ¿Va todo bien?, le preguntó Lincoln mientras se sentaba a su lado en el banco. Sí, sonrió Abby, mirando a sus hijos que jugaban a sus pies. No pasa nada, solo cerrando las viejas puertas. Lincoln asintió comprensivo y le pasó el brazo por los hombros. Te quiero, dijo en voz baja. Yo también te quiero, respondió Abby acurrucándose en su hombro. Miró hacia Regan, que seguía de pie donde habían estado hablando, observándolos con una expresión ilegible en el rostro. Tristeza, arrepentimiento, envidia, todo se mezclaba en su mirada. Luego se dio la vuelta y caminó lentamente en dirección contraria, encorvado y metiéndose las manos en los bolsillos. Abby sintió una segunda punzada de compasión. Una vez había amado a ese hombre, había planeado un futuro con él. Pero la vida había tomado otro rumbo, y ahora, mirando las caras felices de sus hijos y los ojos cariñosos de su marido, no podía decir que lamentara lo ocurrido. Mamá. Ethan se acercó corriendo y le tendió una florecita amarilla que había encontrado por ahí. Para ti. Gracias, cariño. Abby cogió la flor, sintiendo que su corazón rebosaba amor. Es preciosa. Vámonos. Noah ya tiraba de Lincoln de la mano, señalándole la cafetería donde habían quedado con la diseñadora. ¡Helados! Lincoln soltó una carcajada. Después de la reunión, inquieto. Primero los negocios, luego el placer. Se dirigieron hacia las escaleras mecánicas. Lincoln con los niños. Abby con Grace en el cochecito. La familia feliz de siempre, apurando su rutina de los sábados. Abby volvió a mirar atrás, pero Regan ya había desaparecido entre la multitud. Una parte de su vida que ahora pertenecía al pasado. Una experiencia dolorosa que la había hecho más fuerte y la había conducido a la verdadera felicidad. Hacía un año cuando Regan se había plantado delante de ella
y le había exigido el divorcio, amenazándola con quitarle a su hijo nonato, Abby había pensado que su mundo se desmoronaba. Pero ahora sabía que a veces el mundo tenía que derrumbarse para que pudiera construirse uno nuevo, mejor que el anterior. Ahora su mundo estaba formado por 5 personas. Lincoln, Emma, que venía de vacaciones y adoraba a sus hermanos pequeños, y los trillizos, que crecieron rodeados de amor y cuidados. Y este mundo era exactamente como ella quería que fuera. Vamos a llegar tarde. Lincoln miró su reloj. El señor Fisher debe de estar esperándonos. Vamos, asintió Abby, dejando atrás el pasado y adentrándose en el futuro que había elegido. No sabía lo que les esperaba, qué alegrías y pruebas les tenía preparadas el destino. Pero una cosa era segura, pasara lo que pasara, saldrían adelante juntos. Ella, Lincoln y sus hijos. Su pequeña pero fuerte familia, construida sobre el amor, el respeto y la confianza. Después de todo, ¿no era eso de